intrincado tapiz de la sociedad mediática contemporánea, donde las voces se alzan como faros de moralidad y guía, ¿qué ocurre cuando esos mismos faros parecen titilar, revelando una oscuridad inquietante en su propio haz de luz? Nos encontramos, queridos espectadores, ante un abismo de contradicciones que amenaza con devorar la credibilidad de figuras que, hasta hace poco, se erigían como adalides incuestionables de la justicia social y los derechos femeninos. Este es el relato de cómo dos titanes de la pantalla, Carlota Corredera y María Patiño, se han visto enredadas en una red de hipocresía que ha conmocionado a sus propios seguidores, desnudando la fragilidad de un discurso construido sobre cimientos tambaleantes. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una crónica de eventos, es la historia de una caída, de una traición a los principios que ellas mismas pregonaban y de la indignación de una audiencia que no puede ni debe permanecer en silencio. Aquí, en Tus 50 favoritos, desvelaremos cada capa de esta compleja narrativa, sin filtros ni medias tintas, para que la verdad, por dolorosa que sea, se alce rotunda. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades de esta historia que pocos se atreven a contar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Tus 50 favoritos, para no perderte ninguna de nuestras revelaciones exclusivas, y déjame un comentario. ¿Desde dónde nos escuchas hoy y qué te ha llevado a buscar la verdad detrás de las grandes pantallas? Tu voz es crucial en este clamor por la coherencia y la justicia. Carlota Corredera y María Patiño, dos nombres que resonaban con fuerza en el panteón mediático español, se habían forjado una reputación, casi mítica, como las guardianas de un feminismo valiente y combativo. Sus intervenciones televisivas, a menudo encendidas y cargadas de una emoción visceral, se convertían en tribunas desde las cuales denunciaban con vehemencia las injusticias, la violencia machista y la desigualdad que aún laceran a nuestra sociedad. Se les veía como portavoces incansables, dispuestas a librar cualquier batalla en nombre de las mujeres, convirtiéndose en referentes para millones de personas que buscaban una guía en el complejo laberinto de la lucha por la igualdad. Sus palabras eran espadas afiladas contra el machismo, sus gestos, un escudo protector para las víctimas, y su imagen pública, una fortaleza inexpugnable de principios inquebrantables. Eran constructoras de un santuario mediático donde la sororidad y la denuncia eran dogmas sagrados. Sin embargo, detrás de esta fachada impoluta, los cimientos comenzaron a ceder bajo el peso de una realidad incómoda que nadie anticipaba, una fisura creciente que amenazaba con derrumbarlo todo. El eco de su influencia, otrora poderoso y unánime, comenzó a resquebrajarse, y la armadura de su intachable imagen empezó a mostrar fisuras imperceptibles al principio, pero cada vez más evidentes con el tiempo. Los susurros en las redes sociales se transformaron en un clamor persistente, un coro de desaprobación que crecía exponencialmente. La audiencia, esa entidad caprichosa y soberana que otorga y quita el poder mediático, parecía dar la espalda a Carlota Corredera. Se percibía una frialdad en los números, una desconexión palpable cuando ésta se erigía en paladín de causas que, a ojos de muchos, parecían perder su genuina esencia, teñidas por un activismo selectivo. El público empezaba a percibir un divorcio, una desoladora grieta entre el verbo encendido y la acción real, un espejismo en la coherencia que se les exigía a aquellos que ostentan la bandera de la moralidad pública. El velo de la admiración comenzaba a levantarse, dejando entrever un panorama desolador de decepción y desafección, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Esta distancia creciente entre la heroína mediática y el sentir popular solo podía explicarse por una sutil pero profunda erosión de la confianza, que día tras día se hacía más insostenible. El clímax de esta dolorosa contradicción llegó con la inaudita decisión de ambas figuras de aliarse para comentar un programa que, desde su concepción más primaria, se ha perfilado como un lodazal de ignominia y deshumanización. La Casa de los Gemelos. ¿Cómo podían Carlota y María, las mismas que elevaban la voz contra cualquier forma de opresión, sentarse a analizar con aparente complacencia un espacio tachado de transfobia, gordofobia, machismo, homofobia y que glorificaba gestos fascistas y la deshumanización más abyecta?
La pregunta resonaba como un trueno en el firmamento mediático, un eco de incredulidad que ponía en entredicho no solo su juicio, sino la mismísima base de su activismo. Era como si las estatuas de la rectitud moral, erigidas con tanto esfuerzo y pasión, hubieran sido derribadas por un mazazo demoledor, pulverizando años de impecable construcción. Este abismo moral, este desprecio manifiesto por la ética que ellas mismas prometían defender, no podía ser ignorado por una audiencia cada vez más exigente con la autenticidad de sus referentes. El choque entre lo que se decía y lo que se hacía era insoportable, una afrenta directa a la inteligencia y la sensibilidad de quienes las habían seguido fielmente, un golpe bajo a la coherencia que esperaban. Este reality, La Casa de los Gemelos, no es un simple programa de entretenimiento, es un experimento social perturbador, un circo de barbarie donde la violencia física y verbal se convierte en espectáculo grotesco y los límites de la decencia son sistemáticamente pulverizados. La primera edición, un presagio ominoso, fue cancelada en apenas 9 horas, incapaz de contener el tsunami de críticas que desató su contenido deleznable. Pero, en una exhibición de cinismo escalofriante, se atrevieron con una segunda entrega, y el resultado ha sido aún más alarmante, catapultándose como un fenómeno viral en las redes, precisamente por la brutalidad y el contenido atroz que ofrece sin pudor. Los medios de comunicación, incluso los más reputados y con mayor autoridad, no tardaron en reaccionar, desvelando la cruda verdad. El diario El Mundo, con una pluma incisiva y una autoridad innegable, sentenció sin paliativos que La Casa de los Gemelos rebasaba todos los límites de lo permitido, en un titular que no proviene del blog de un aficionado, sino de una cabecera de tirada nacional, señalando la homofobia, la transfobia, la violencia y la deshumanización como los pilares de este esperpento televisivo. El artículo advertía que, si bien el programa era inviable en televisión tradicional, se había convertido en un fenómeno viral en YouTube, invitándonos a reflexionar sobre la preocupante deriva de nuestra sociedad. ¿Qué nos estamos convirtiendo como espectadores cuando encontramos entretenimiento en la degradación más absoluta del ser humano y aplaudimos su difusión? ¿Y qué pensar de quienes, desde su púlpito mediático, eligen comentar e incluso de alguna manera legitimar, en lugar de condenar sin ambajes, un espectáculo que desgarra el tejido moral de nuestra sociedad? Las imágenes y testimonios que emergen de esta casa son lacerantes, una galería de horrores que desafían la comprensión y la cordura. Hemos visto a Falete arrojar un jarrón al suelo en un estallido de furia incontrolada, un acto de violencia gratuita que el programa expone sin filtro. Hemos presenciado a otro concursante, La Brava, alzar el brazo en un saludo que evocaba ominosamente los gestos fascistas más oscuros de la historia. Una apología incomprensible de un pasado de horror que se exhibe en pleno prime time de Internet. Comentarios homófobos y transfóbicos surgen sin cesar, entrelazados con un consumo desmedido de alcohol y tabaco, en un ambiente donde los insultos fluyen como un río embravecido, arrastrando consigo cualquier atisbo de respeto y dignidad humana. La falta de calidad audiovisual y sonora, lejos de disuadir a la audiencia, parece alimentar la animalidad inherente al espectáculo, demostrando que no es la excelencia artística lo que engancha, sino la transgresión más vulgar, el morbo puro y duro. Las peleas, la ruptura de camas, los comportamientos obscenos y las agresiones verbales se suceden, pintando un cuadro desolador de lo que algunos osan llamar entretenimiento. En medio de este caos moral, la postura de Carlota Corredera emerge como la más hiriente de las paradojas, una herida abierta en el corazón de su propio discurso, mientras en sus redes sociales comparte noticias de detenciones por violencia machista, estableciendo una correlación alarmante e insostenible entre la voz del negacionismo y el aumento de crímenes machistas. Su silencio o su alianza con La Casa de los Gemelos grita más fuerte que cualquier proclama. ¿Será casualidad, como ella insinúa con un tono que roza lo irresponsable, que al darle voz al negacionismo aumenten los crímenes? Esta es una afirmación peligrosa, una distorsión de la realidad que clama al cielo por una revisión urgente, por una terapia que le permita discernir la compleja realidad más allá de su narrativa preestablecida. La verdad es que la violencia tiene múltiples caras y el simplismo es un arma de doble filo que hiere a la justicia. La selectividad de su indignación es lo que más perturba, lo que desvela la miopía selectiva de su activismo.
Carlota Corredera comparte con ahínco la detención de un hombre por matar a su pareja, un acto reprobable que merece toda la condena y el repudio social. Sin embargo, en el vasto universo de las noticias, otras tragedias permanecen invisibles para su filtro, cubiertas por velos de silencio y una aparente indiferencia. ¿Por qué no compartía, con la misma vehemencia, la desgarradora noticia de la madre y su pareja detenidos por el asesinato brutal de un niño en Garrucha? Este acto de violencia atroz, que costó la vida a un inocente, no encontró eco en sus plataformas, quedando relegado al olvido mediático. ¿Por qué se omitía el detalle crucial de una madre que arrojó a sus dos gemelos desde un 10º piso en Madrid, prefiriendo un titular aséptico que hablaba de muerte en lugar de un asesinato a manos de la progenitora con una escalofriante indiferencia? ¿Estas vidas, estos niños, son de segunda categoría porque sus verdugos son mujeres? La violencia, señora Corredera, no tiene género, no reconoce fronteras de sexo o edad, y la empatía no debería, bajo ningún concepto, ser selectiva. Es indignante que la condena dependa del sexo del agresor, creando categorías invisibles de sufrimiento que merecen el mismo escrutinio y la misma condena. Y María Patiño, cómplice en esta alianza mediática que raya en lo incomprensible, ¿qué papel juega en este drama de principios desdibujados? Su figura, a menudo asociada a la beligerancia y la búsqueda incansable de la noticia, ahora se difumina en la sombra de una complicidad incómoda, un silencio que pesa tanto como las palabras no dichas. Ambas, que han construido un discurso tan sólido en torno a los derechos y la protección de los más vulnerables, parecen obviar que hay límites éticos y morales que no deben traspasarse, incluso en aras del entretenimiento o la polémica fácil que genera audiencia. Esto no es un simple error de juicio, es un acoplamiento al circo de la deshumanización que las envuelve en un manto de vergüenza. No se trata de cuánta gente vea el directo, de si son 200.000, 400.000 o 500.000 de personas, sino de si el contenido que se consume y se aplaude es digno de ser exhibido y normalizado en la esfera pública. La audiencia, esa misma a la que tanto apelan para mantener sus programas a flote, les exige coherencia, una virtud cada vez más escasa y valiosa en el panorama mediático actual. Su participación en este macabro espectáculo se percibe como un acompasado ballet de omisiones, una traición a la esencia de sus propias convicciones, un paso en falso que resonará por mucho tiempo. Las redes sociales, ese implacable tribunal popular que no olvida ni perdona las incongruencias, bullían de una indignación casi unánime. Comentarios como el de Curcumina resonaban con una amargura palpable. Deseando ver cómo Carlota y María Patiñón alistan No somos nadie, un programa denigrante lleno de violencia física y verbal, homofobia, transfobia, machismo, gestos fascistas, denegación de personas con problemas de salud mental, racismo y deshumanización. Ella, mientras haya feminismo, da igual, les da igual 8 que 80. Esta sentencia, rotunda y sin paliativos, encapsula el sentir de muchos que veían cómo sus referentes se desdibujaban, perdiendo la integridad que tanto les había caracterizado. Otros usuarios increpaban directamente a Carlota Corredera, recordándole la hipocresía de su discurso y la necesidad imperiosa de aplicar la misma vara de medir a todas las formas de violencia, sin distinciones de género. La violencia no tiene género, sentenciaban con firmeza, señalando la dolorosa verdad de que la muerte de niños a manos de sus madres no merecía un silencio cómplice, sino la misma condena que cualquier otro acto atroz. La voz del pueblo se alzaba, un grito desgarrado de la verdad, exigiendo la misma empatía para todas las víctimas, independientemente del agresor, y poniendo en evidencia la doble moral que se estaba gestando. La imagen pública de Carlota Corredera y María Patiño, antes sinónimo de lucha y rectitud moral, ha recibido un golpe demoledor, quizás irreparable. El espejo, en el que se reflejaban como defensoras inquebrantables de la justicia, se ha roto en 1000 pedazos, revelando una imagen fragmentada de principios selectivos y alianzas cuestionables. La indignación no es un capricho de la audiencia, sino un grito de profunda decepción ante la erosión de la confianza, ante la dolorosa constatación de que quizás el feminismo también puede ser un arma de doble filo. Esgrimida con fines que distan mucho de la verdadera búsqueda de la justicia universal, se convierte en una herramienta de conveniencia,
un disfraz de activismo que se utiliza a voluntad. En este turbio panorama, la pregunta que nos queda, resonando en el aire como una sentencia inevitable, es: ¿qué valor tienen las palabras cuando las acciones traicionan su más profunda esencia, cuando los principios se sacrifican en el altar del rating y la polémica? La credibilidad, una vez perdida, es un fantasma que acecha, y las ruinas de una reputación construida con tanto esfuerzo quedan como un amargo recordatorio del precio que se paga por la incoherencia. La audiencia, al final, es la única jueza en este drama de apariencias y verdades ocultas, y su veredicto es claro: la decepción es abrumadora. Permaneced atentos, porque aún queda mucho por desvelar. El estruendo del espejo roto resuena aún en nuestros oídos. Un eco lúgubre que nos recuerda la frágil naturaleza de la credibilidad y la facilidad con la que los pilares de la moralidad pública pueden desmoronarse. En el capítulo anterior fuimos testigos de cómo Carlota Corredera y María Patiño, abanderadas de un feminismo incisivo, se veían envueltas en la penumbra de la incoherencia, abrazando la polémica La Casa de los Gemelos mientras su propio discurso se desdibujaba. Ahora la trama se espesa, revelando capas más profundas de un entramado mediático donde las verdades se manipulan y los silencios cómplices tienen un precio incalculable, un costo que repercute en la percepción misma de la justicia y la ética. La indignación colectiva, ese tribunal inquebrantable que reside en la conciencia de la audiencia, clamaba por respuestas, por una coherencia que parecía desvanecerse en el éter de las pantallas. ¿Cómo podían estas voces, tan firmes en la denuncia de la violencia de género, ignorar las atrocidades del reality o, peor aún, seleccionar las tragedias que merecían su lamento y su condena? Era un feminismo a la carta, una narrativa que se adaptaba a las conveniencias, dejando en la sombra a víctimas que no encajaban en su discurso preestablecido, y a una sociedad entera anhelando la equidad en la condena del mal. En este torbellino de contradicciones emergen los ecos de un nombre que ha polarizado la opinión pública durante años: Rocío Carrasco. Su batalla legal, que fue elevada a los altares mediáticos por estas mismas figuras, se erigía como la cúspide de una narrativa de victimización y resarcimiento. Sin embargo, la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su cauce, y en el caso de Carrasco, los tribunales, con su implacable lógica, comenzaron a desvelar un panorama que distaba mucho de la versión oficial, un laberinto donde la justicia terrenal se mostraba caprichosa y los veredictos demoledores. Antonio David Flores, figura demonizada y silenciada por el aparato mediático que encumbraba a Carrasco, lanzó una advertencia profética en un directo que pocos quisieron escuchar en su momento. Con una claridad perturbadora, anticipó el dramático giro de los acontecimientos, desvelando una estrategia legal que, a sus ojos, rayaba en lo maquiavélico. Rocío Carrasco, según sus palabras, se habría aliado con sus enemigos: Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los productores que la apoyaron no solo para saldar deudas pendientes que ascendían a sumas exorbitantes, sino también para deshacerse de un cúmulo de denuncias que pendían sobre ella. Esta alianza, si las sospechas se confirmaban, revelaba un oscuro pacto, una traición a su propia narrativa que conmocionaría hasta los cimientos la percepción de su lucha. La justicia, a pesar de los esfuerzos por torcer su brazo, no siempre se doblega ante el relato más conveniente. Rocío Carrasco sufrió una contundente derrota en una demanda interpuesta por alzamiento de bienes e insolvencia punible, un revés que desdibujaba la imagen de víctima impoluta que tanto se había esforzado en proyectar. Este mazazo legal no solo minaba su credibilidad ante el gran público, sino que también dejaba en una situación precaria a aquellos que se habían alineado incondicionalmente a su causa, evidenciando que las batallas judiciales, a diferencia de las mediáticas, requieren de pruebas irrefutables y no solo de relatos emotivos, por muy desgarradores que sean. La verdad siempre busca su propio camino, pero el drama no terminaba ahí, pues el entramado familiar se complicaba aún más con la inesperada implicación de Rocío Flores, su propia hija, en un giro que nadie habría podido prever. Convocada a declarar en sede judicial como testigo en favor de los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, Rocío Flores, en un acto que se percibió como un abandono a la causa materna, se desmarcó por completo. Su testimonio, al parecer, negaba cualquier autorización a los productores para usar su imagen o participar en ciertos proyectos, dejando a Cornejo y Madrid
en una posición extremadamente vulnerable y desprotegida, arrojados a los leones de una batalla legal donde la lealtad se había evaporado como el humo. Este testimonio de la hija se erigía como una espada de Damocles sobre la versión de Rocío Carrasco. Se rumoreaba que, en el recurso de la denuncia, los productores podrían presentar documentación que probaría, presuntamente, que Rocío Carrasco sí había autorizado lo negado por su hija, un acto que, de confirmarse, sería una traición pública de la madre a la propia Rocío Flores. Este escenario, cargado de una toxicidad innegable, pintaba un retrato desolador de las relaciones familiares en el ojo del huracán mediático, donde la verdad era un arma de doble filo y la lealtad, un concepto efímero que se desvanecía en la lucha por la supervivencia, un doloroso recordatorio de los lazos quebrados. Mientras este drama judicial y familiar se desataba en la penumbra de los juzgados, ¿dónde estaban las voces de Carlota Corredera y María Patiño, las mismas que habían erigido a Rocío Carrasco como un icono de la lucha femenina? Curiosamente, su eco, tan potente en otras causas, permanecía misteriosamente silente. La cobertura de esta debacle legal, de estas contradicciones flagrantes, brillaba por su ausencia en sus programas y redes sociales. Un silencio ensordecedor que hablaba volúmenes, revelando la selectividad de su interés y la hipocresía inherente a un feminismo que, al parecer, solo defendía aquello que alimentaba su propia narrativa, dejando en el abandono a las verdades que no se ajustaban a su conveniencia mediática. Las redes sociales, como un coro griego de la modernidad, se alzaban en un clamor unánime, denunciando esta doble moral con una vehemencia que no admitía réplica. Paqui Díaz, colaboradora de Antonio David Flores, rescataba con una quirúrgica precisión las perlas de aquellos que, desde No Somos Nadie, el programa de Carlota y María, elogiaban la barbarie de La Casa de los Gemelos. Con una lucidez pasmosa, Paqui Díaz exponía la profunda contradicción de alabar un espacio de violencia física, verbal, homofobia y machismo, mientras se silenciaban las complejidades del caso Carrasco. ¿Es esta la catadura moral que podemos esperar de quienes se autoproclaman guías de la sociedad? El éxito incomprensible de La Casa de los Gemelos, ese vómito de deshumanización, era un fenómeno que, lejos de ser ignorado, era celebrado por otras voces en el espectro mediático. Marta Riesco y Berto Molina, por ejemplo, mostraban una mezcla de asombro y admiración por las cifras de audiencia, con 640.000 personas conectadas al directo. Reconocían que el reality, a pesar de su contenido execrable, tenía sus méritos, aunque estos parecieran limitarse a la capacidad de mantener a la gente enganchada a la animalidad y a la falta de censura. Era un síntoma alarmante de la degradación del gusto popular, un reflejo de una sociedad que encontraba fascinación en lo más abyecto. Álvaro Roldán, con una prosa que no disimulaba la ironía, destacaba que 500.000 de usuarios estaban pendientes del directo de La Casa de los Gemelos, sin una sola censura desde su apertura. Celebraba la interacción en vivo y el contenido 100% real, en clara alusión a las carencias de la televisión tradicional que sí aplicaba filtros. Sin embargo, no parecía captar la indirecta o el toque de atención que la propia audiencia enviaba a quienes se atrevían a promocionar o comentar un contenido tan nocivo. La fascinación por lo grotesco se convertía en un triste indicador del nivel de un sector de la audiencia, alimentando un ciclo vicioso de degradación y consumo. En medio de esta tormenta de incoherencias y espectáculos denigrantes, la vida personal de algunas figuras mediáticas ofrecía otro reflejo de la farsa de las apariencias. Marta Riesco, envuelta en su propia vorágine de polémicas, celebraba el primer cumpleaños de su hijo, un evento que, por su naturaleza, debería haber sido un oasis de alegría familiar, se convirtió en otra demostración de la guerra soterrada que consume a los clanes mediáticos. La ausencia notoria de la abuela materna, Ana María Aldón, y de la abuela paterna, Mar Flores, esta última en Bruselas, pero ¿a qué costo? Hablaba de un entramado de relaciones rotas, de una felicidad forzada para las cámaras que no lograba ocultar la amarga realidad de la desunión. Alejandra Rubio, en un intento torpe por defender la imagen pública de Marta Riesco y su familia, recurría a la manida frase: «No ha ocurrido nada del otro mundo». Una afirmación que sonaba hueca y deshonesta, revelando la ceguera voluntaria de quienes viven en el opulento castillo de cristal de la fama.
¿Es normal que la madre de una celebrity pose con el ex suegro de su hija mientras la ex suegra de esta última lo acusa públicamente de maltratador? ¿Es normal que la tía materna no sea invitada a un evento tan significativo para un niño o que no haya relación alguna con el primo José María? Evidentemente no. La audiencia, con su implacable ojo crítico, no toleraba estas verdades a medias, esta manipulación descarada de la realidad. Las apariciones de Alejandra Rubio en pantalla, lejos de convencer, provocaban una caída en la audiencia, un rechazo visceral a la falsedad y la mentira. El público anhela la autenticidad, la verdad desnuda, por muy dolorosa que ésta sea. Desea un toque de humor, un reconocimiento de las imperfecciones, en lugar de un vano intento por vender una imagen de felicidad idílica que nadie cree. Una mascarada que se desmorona con cada palabra, revelando la frustración y el enfado que la embargan. Carlota Corredera y María Patiño, con su feminismo selectivo y su participación en el circo de La Casa de los Gemelos, no solo han dañado su propia imagen, han erosionado la confianza en un movimiento tan vital como la lucha por la igualdad. La verdad no puede ser un comodín que se utiliza a conveniencia, ni la justicia, una bandera que se ondea solo cuando el viento sopla a favor. La responsabilidad de los comunicadores es inmensa y su falta de coherencia es un golpe demoledor a la causa que pretenden defender. La lección que emerge de este intrincado laberinto mediático es clara. La verdad siempre halla su camino y la autenticidad es el único escudo invulnerable frente a las embestidas de la hipocresía. La audiencia, ese juez supremo, ha hablado y su veredicto es unánime. La coherencia es un valor innegociable. No podemos permitir que las apariencias y las agendas ocultas empañen la noble causa de la igualdad y la justicia para todos. Te invitamos a unirte a tus 50 favoritos para seguir desvelando estas historias, para que la verdad, por compleja que sea, nunca permanezca en la sombra. Tu suscripción es el latido que mantiene viva esta misión.